El COVID-19 va a hacer que la tasa de desempleo en México alcance hasta 7.5% al cierre de 2020. Este incremento equivale a 2.27 millones de desempleados más que el año anterior, de acuerdo con estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. De acuerdo con datos de la OCDE, en 2019 la tasa de desempleo cerró en 3.5% con un total de 1.991.000 desempleados, por lo que con una tasa de 7.5% al final del año habrá 4.26 millones de mexicanos en esta situación. Esta cifra es mayor a la registrada en 2019, año de la crisis financiera. Entre las propuestas para amortiguar la crisis entre los sectores más vulnerables se encuentra el ingreso básico universal. Para saber más acerca del tema, acompáñanos. Revolución Democrática ya va a empezar. Bienvenidas y bienvenidos a una transmisión más de Revolución Democrática. ¿Cómo están el día de hoy? Muchas gracias por sus comentarios y por seguir compartiendo este programa que el Partido de la Revolución Democrática hace para todas y todos ustedes. Antes de comenzar el programa, nos vamos a permitir robarnos 10 segunditos por parte de la producción y por parte del partido para felicitar el día de hoy. Está cumpliendo años nuestro productor José Luis Ortega. Desde aquí, a nombre de toda la producción, le mandamos un abrazo muy fuerte, nuestra admiración, nuestro reconocimiento y nuestro respeto a nuestro productor que hoy está cumpliendo años y que ojalá nos mande pastel por gobierno, muchachos, aunque sea, porque pues a la distancia que nos mande algo, que nos toque, aunque sea un taquito de pastel. Bueno, pues después de este comercial que nos permitimos hacer aquí desde Revolución Democrática, les damos la bienvenida. Como saben, en estos bloques que hemos manejado para todos y todas ustedes, estamos hablando acerca de del impacto que ha generado la pandemia de COVID en nuestro país, en una cuestión social, económica también, pero el día de hoy vamos a hablar más en específico acerca del desempleo y del ingreso básico universal. Y para ello tenemos dos ponentes extraordinarios que nos van a regalar unos minutos para ustedes aquí en Revolución Democrática. Déjenme presentarles, por favor, el arquitecto Eloy Vázquez López. Él es dirigente del PRD, fundador e integrante de la Comisión Nacional de Diálogo del PRD. Eloy, te defines a ti mismo como un planificador político, redactor de discursos, documentos, normas, músico, poeta, y la creatividad que se requiera, Eloy, un gran ejemplo en el partido fundador. ¿Qué no haces, Eloy? Gracias por estar con nosotros en Muchas Revolución gracias. Democrática. A nosotros nos formaron como hombres orquesta. Sí, de todo. Los militantes teníamos que ser bueno para todo. Así es, esos son los militantes. militantes. Nos hemos esforzado en este tiempo. Claro que sí. Son los que merecen la pena en el partido y que necesitamos más, así que hay que seguir formando cuadros para que así sea. Eloy, te agradezco que estés con nosotros. Démosle también la bienvenida al maestro Gabriel Vadillo González. Él es académico en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Sus líneas de investigación son la seguridad social y sistemas de pensiones, así como mercados de trabajo, ocupación informal y transiciones laborales. Maestro Gabriel, le agradezco que esté con nosotros, su tiempo y su dedicación para el día de hoy en Revolución Democrática. ¿Cómo está? Muchas gracias, Gaby, gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias a los dos y gracias a ustedes que están en estos momentos conectados con nosotros en Revolución Democrática. Vengan de ahí esos comentarios, a compartir el programa como lo han venido haciendo. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a empezar, como les mencionaba el día de hoy, vamos a enfocarnos a tratar este impacto que ha generado la pandemia de COVID en la cuestión del desempleo. Hablemos también del ingreso básico universal y para ello, ¿qué les parece si iniciamos pues una primera ronda en donde ustedes me comenten, por favor, cuál ha sido el impacto social de esta pandemia de COVID y qué tanto se ha afectado el derecho del trabajo con la pandemia? Y a su parecer, pues ¿qué otros aspectos sociales se van a ver afectados por esta crisis sanitaria por la que estamos atravesando? Si les parece bien, vamos a comenzar con Eloy. Muy bien, pues muchas gracias y desde luego les agradezco a quienes nos están viendo. Estos programas son muy importantes porque fijan la postura de un partido como el PRD frente a la realidad mexicana y en este caso frente a la pandemia. En las fusiones diarias vespertinas que nos da López-Gatell, solo nos presenta cifras relacionadas con el padecimiento, cifras médicas, desde luego los trágicos fallecimientos, pero las implicaciones sociales de todo eso no se aceptan del todo por el gobierno. Cuando redacté aquel artículo que mencionaba, que fue el 19 de junio,
había 170,485 casos confirmados. El día de ayer se confirmaron 317,000 y tantos, y de 20,394 fallecimientos que había el 19 de junio, prácticamente en un mes, hoy tenemos 36,900, no sé qué cifra vaya a dar posteriormente el doctor Gatell, pero es verdaderamente desastroso lo que está sucediendo en términos sanitarios, en términos médicos. Sin embargo, la economía paralelamente tiene un proceso de deterioro que no se origina con la pandemia, sino que se cruza los efectos de la pandemia con una política que no fue planificada adecuadamente, lo hemos dicho en programas anteriores. El Plan Nacional de Desarrollo no contempla un programa o un plan de empleos, no plantea una política de empleo, no plantea una política industrial, no plantea una política agrícola. De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo es simplemente una descripción de programas sociales que hablan un poco de la distribución de los ingresos del Estado, pero no de cómo se genera o tendría que generarse la riqueza en el país para poder tener algo que repartir. Esa carencia que tiene el Plan Nacional de Desarrollo se expresa, desde luego, en que agarra esta pandemia a la situación del empleo y del desarrollo industrial y le da un golpe tan fuerte que a nivel mundial fue importante. Se ha descrito por distintos estudiosos, pero en México este golpe ya nos ha costado millones de empleos que se han perdido. Hay una fuga, se menciona el día de hoy, de 13,000 millones de dólares de inversión que implica, desde luego, que es la inversión productiva la que está fugándose del país, porque no hay una política gubernamental que oriente la inversión, que oriente la creación de empleos, y únicamente está basada su política en los programas sociales. Entonces, más adelante voy a continuar exponiendo mis reflexiones al respecto. Ahorita pues le doy la bienvenida a Gabriel también y agradezco la oportunidad de haber empezado. Lo escuchamos, maestro Gabriel, adelante. Definitivamente el país se está enfrentando a un gran reto al que no nos habíamos enfrentado en mucho tiempo. Se habla que es la pandemia más grande en 100 años, y la última crisis que tuvimos, bueno, fue en 2008-2009. Estamos observando algunas consecuencias similares, pero sí hay que mencionar que esto no es igual a esta crisis a la que yo me refiero, de 2008-2009. Esto ha sido un paro en el empleo, en la producción, en los servicios, autoimpuesto. Se entiende que no es por gusto, sino por razones de emergencia sanitaria. Pero esto también nos obliga a pensar que una vez que este paro en las actividades productivas se levante, pues habrá una recuperación económica mucho más acelerada que la que podríamos esperar de una crisis como la de 2008. Entonces, en ese sentido, bueno, hay que evaluar bien antes de sacar algunas conclusiones por el propio contexto, pues podrían parecer catastrofistas. El hecho de que alrededor de 12 millones de personas hayan tenido que salir del mercado laboral, pues ciertamente es alarmante. Pero de la misma forma, creo que la velocidad a la que se van a reincorporar a la actividad productiva, pues va a ser mayor de lo que se podría esperar en una crisis como normalmente las hemos conocido. En el sentido del manejo de la pandemia, bueno, no soy especialista,
en pandemias, pero me parece que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo en administrar los recursos y tomar decisiones con la infraestructura física y de recursos humanos que encontró en un sistema de salud que, dicho sea, pues ya era muy precario desde hace muchas décadas. En este sentido, yo creo que han hecho un gran esfuerzo y un buen trabajo por darle manejo o por darle una salida viable con los recursos que tenemos. Y sobre el empleo y la economía, pues creo que definitivamente ahí es un reto, va a ser un reto no solamente del país, sino a nivel internacional, porque hay que recordar que México es uno de los países que tiene mayor apertura económica, tiene mayores vínculos con otras economías, y creo que también ahí se está haciendo un gran esfuerzo por mantener el empleo, por reactivar la economía y tener una recuperación acelerada. Sin duda que siempre hay un margen de mejora, pero creo que todavía es muy pronto para evaluar tanto los impactos de esta crisis sanitaria económica como también es muy pronto para evaluar las políticas que el gobierno está implementando. Le agradezco mucho, maestro Gabriel. Yo quisiera preguntarte, Eloy, si estás de acuerdo en ese manejo que dice el maestro Gabriel que ha sido correcto, tú desde tu perspectiva, si lo ha sido o no, y preguntarles a los dos, ¿consideran que hay un riesgo de un estallido social, ya que vemos que efectivamente pues ha habido mucha gente la que ha perdido su empleo, la que ha tenido que salir de su casa y no ha podido seguir esa regla de permanecer ahí bajo resguardo porque pues tienen que decidir entre cuidarse o comer? Así lo ha manifestado una gran parte de la población pues que pertenece a este sector que está en un riesgo que es vulnerable y de pues bajos recursos. Recordemos que el porcentaje de pobreza que existe en nuestro país pues es muy grande. Entonces, Eloy, ¿tú qué opinas de lo que está diciendo el maestro Gabriel? ¿Es correcta o no esta administración de la pandemia y habrá un estallido social? ¿Corremos ese riesgo? Bueno, en primer lugar, hay una serie de afirmaciones que se han hecho por Gabriel, pues que yo diría son muy optimistas. No hay que descartar el optimismo. Sin embargo, no encuentro los elementos fuera del tratado del TEMEC que se inició el 1 de julio y que puede ser un elemento, una plataforma en donde pueda descansar un despegue de la economía mexicana parcialmente, pues todo, sobre todo en el sector exportador. Yo no veo que en México exista una política económica que garantice el empleo. O sea, los 2 millones de empleos que ofreció el presidente de la República, yo no encuentro en dónde, digo, la falacia esa de que sembrando vida y eso, y los programas sociales son creación de empleos, eso no tiene sostén y ojalá Gabriel con sus conocimientos académicos nos ilustre, pero eso es un sofisma, así le llamamos en lógica formal. No tiene sustento desde mi punto de vista y desde luego que hay un gran déficit de oportunidades de empleo, inclusive de autoempleo. El sector informal ha sido el más castigado en este proceso de separación de la producción y desde luego lo que se llamaría el comercio, pues puede tener una reanimación comercial, pero eso no es un crecimiento consistente ni va a generar empleos formales hasta donde yo puedo distinguir. Entonces, no hay una política de empleo, no hay una política de desarrollo. Ojalá me pueda ilustrar Gabriel en qué basa el optimismo que nos expresa. Sería muy bueno porque yo no los encuentro y a lo mejor se debe a mi perfil, pero en la industria que yo conozco, que es la industria de la construcción, yo puedo decir que en este momento hay un gran desastre, miles y miles de empresas han quebrado,
no hay una política de licitación abierta que permita una reanimación de las medianas y pequeñas empresas de la construcción, que son las que sostienen realmente la gran producción y el empleo en el país. Desde luego, proyectos estratégicos como el Tren Maya y el Transísmico y ¿cómo se llama? La refinería, pues son proyectos que pueden generar algunos empleos indirectos complementarios, pero están asignados de antemano a los amigos del presidente y su capacidad generativa yo la veo muy limitada hasta el momento. Por lo tanto, mi planteamiento es que la reanimación de la economía mexicana en la capacidad que nos ofrece Gabriel y que también proviene de la misma visión que nos ofrece el gobierno, pues yo no la veo reflejada en hechos. No veo los datos que sean consistentes con eso. Me gustaría que nos ilustrara. Pues en cuanto a un estallido social, lo hablaremos más tarde. Sí, te interrumpo, Eloy, para que el tiempo nos dé y nos desde luego, desde luego. Con lo que estés diciendo. Maestro Gabriel, a mí me gustaría escucharlo, pero ¿qué le parece si igual, para que no lo dejemos a la mitad, nos regale esa réplica regresando del corte? Porque ahorita pues ya nos están indicando que tenemos que ir rápidamente a un corte para escuchar también algo fundamental. ¿Qué opina la ciudadanía? Vamos a escucharlos. Adelante, por favor. ¿Qué dicen por allá? En este tiempo yo me he tenido que ver en la necesidad, y yo creo que como muchos, pues de buscar alguna otra opción, alguna alternativa del cual yo pueda obtener ingresos. Pensando y viendo diferentes opciones, pues vi la opción y vi la manera de desarrollar algo, y pues ahorita estoy vendiendo postres aquí en mi casa, en mi pueblo, por así decirlo, y ya ahí es un negocio pues en donde estoy yo y estoy con mis hermanos. Entonces esto lo hago solamente los fines de semana, y de ahí es de donde estoy obteniendo pues un ingreso, lo cual pues tal vez no es mucho, pero pues sí me ha estado ayudando como a llevar los gastos pues principalmente básicos. Porque pues por el momento es difícil que se mejore la economía o que pueda uno hacer su vida normal. La venta por internet es algo que ha ayudado mucho, y pues como propuesta pues sería a lo mejor esto de los créditos a la palabra para poder emprender algún negocio. Creo que ya está por ahí algo funcionando, pero bueno, el chiste es de que la gente pueda tener algún ingreso extra. Ya estamos de regreso con ustedes aquí en Revolución Democrática. Por favor, continúen comentando nuestros programas. Recuerden que si no alcanzaron a ver en este momento, desde que empezó el programa, le pueden correr a YouTube y ahí van a quedarse guardados este y todos los programas que Revolución Democrática y el Partido de la Revolución Democrática tienen para todos y todas ustedes. Por favor, ya saben, a la hora que puedan, cuando lleguen del trabajo, mientras van, por favor, cuando no estén manejando, claro, por supuesto, vean el programa, compártanlo y sigan enviándonos sus comentarios porque son muy importantes para nosotros. En el segmento pasado nos quedamos a punto de escuchar la réplica del maestro Gabriel. Maestro, ¿podría usted ilustrarnos, como dice Eloy, de dónde proviene este optimismo? A lo mejor un poquito más de hechos que usted nos pueda ilustrar. Denos esa réplica, por favor, maestro Gabriel. Gracias. Bueno, primero señalar que no soy ningún ilustrado en el tema. Conozco los temas laborales, pero no soy ninguna eminencia o una especie de ser ilustrado. Tampoco pretendo ser especialmente optimista.
Yo, de hecho, en la academia he sido bastante crítico con los programas sociales y con los programas de infraestructura, en el sentido de señalar que esos programas están bien, pero no podemos apostarle a estos programas para reemplazar la política laboral. Una cosa es la política social y otra cosa es la política laboral. Esta política social de gran alcance ya existía en administraciones anteriores, llegaba a millones de personas. Lo que tenemos ahora es una mayor eficiencia en el gasto. Una vez que se le quita el componente de corrupción, que fue muy importante en administraciones pasadas, bueno, lo que podríamos esperar es que los recursos lleguen en mayor cantidad a quien tienen que llegar. Pero definitivamente no se puede reemplazar una política laboral con una política social. Son dos ámbitos distintos, los dos son muy importantes, pero cada uno tiene sus alcances y limitaciones. Como dije, bueno, creo que no he sido demasiado optimista, pero creo que tampoco se trata de entregarse al catastrofismo. Lo que yo he señalado es que es demasiado pronto para hacer este tipo de evaluaciones o este tipo de señalamientos, en el sentido de que ya mañana va a haber una crisis económica, el país se va a caer, va a haber un estallido social de gran alcance. Me parece que es demasiado pronto, sobre todo si observamos los datos de ocupación y empleo que nos ofrece el INEGI en la última encuesta telefónica de ocupación y empleo que se levantó en el mes de mayo. Bueno, pues ya hay una ligera recuperación en la ocupación, eh, a pesar de que mayo fue un mes en donde mayoritariamente las personas se encontraban confinadas todavía. Lo que yo he señalado es que, bueno, a medida que el confinamiento se vaya levantando, habrá una incorporación más acelerada de la población a las actividades productivas. También señalaba que es demasiado pronto para hacer estas evaluaciones porque, bueno, él hoy señalaba que los más afectados son las personas que se encuentran en condiciones de informalidad, lo cual comparto totalmente, pero también hay que señalar que son estas personas, particularmente las que se encuentran ocupadas en unidades económicas de tipo familiar, vinculadas a los hogares y que comúnmente conocemos como el sector informal, son estas personas las que se van a reincorporar de manera más acelerada a la actividad productiva y probablemente quienes tengan mayor dificultad para volver a sus trabajos son las personas que tenían una relación laboral asalariada y subordinada. Aquellas personas que han perdido su trabajo o que se les suspendió temporalmente y posteriormente ya se les va a negar de manera definitiva, pues van a tener que recurrir a un proceso de búsqueda de empleo. Y esto es algo que todavía no podemos observar, porque de hecho los datos que nos ofrece INEGI muestran también una disminución en el empleo a niveles inferiores a los que teníamos incluso antes de la pandemia. Esto se entiende porque en una condición, en este contexto de emergencia sanitaria, pues no se dan las condiciones para que las personas puedan acudir al mercado laboral. Por eso yo lo señalo y lo vuelvo a reiterar, que es demasiado pronto para hacer este tipo de afirmaciones catastrofistas. No me cabe la menor duda de que el país está frente a una grave crisis, a un gran reto y que va a tener que hacer un mayor esfuerzo y probablemente se van a tener que replantear algunas de las políticas que se habían propuesto al inicio de este gobierno. Al menos eso es lo que podríamos esperar. Pero, repito, no podemos entregarnos tan fácilmente al catastrofismo. Intentando encontrar una media, Eloy, ¿y tú consideras que los programas sociales, los seguros de desempleo y todos estos apoyos que se han implementado sobre las micro y pequeñas empresas por parte del gobierno federal y estatal son suficientes realmente para mitigar el desempleo y la pobreza pues que ha generado esta pandemia de COVID-19? Bueno, el seguro de desempleo no mitiga el desempleo, simplemente es un paliativo momentáneo. El problema es estructural, no es un problema simplemente de un momento. Y lo que se estaba generando en México o se sigue generando es una disminución de la inversión. Hablaba yo que se mencionan 13,000 millones de dólares que han salido del país en estos días.
para reponer esa inversión puede tardar lustros incluso, no solamente años. Son calamidades tremendas que influyen de manera determinante en el global de la creación de los empleos. Yo no veo al gobierno creando empleos, y si bien se reactivaría el sector informal, pues el sector informal, su capacidad, su impacto, no va a ser suficiente para generar un proceso de desarrollo. Requerimos, reitero, una política planificada de desarrollo industrial, de desarrollo agropecuario, que nos genere cadenas productivas, que nos haga más productivos, y no esta situación de freno permanente que está viviendo la economía nacional. Ahora, yo creo que es importante que prevalezcan los programas sociales, desde luego. Incluso nosotros hemos propuesto desde siempre la creación, pues, del ingreso básico universal, que es una renta que debería aportarse a las familias de manera permanente y suficiente para que pudieran cubrir sus necesidades básicas. ¿Es lo mismo que el ingreso vital de emergencia, Eloy? Para que quede clara esa diferencia. Bueno, la emergencia es solamente momentánea. Nosotros lo hemos propuesto como algo estructural, como algo que ya sea permanente. Eso es para empezar, pero pudiera ser mayor. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de sostener, digamos, a la población para que no caiga en los extremos de la extrema pobreza. Pero esto no tiene futuro si no se genera empleo, porque lo que da la riqueza es el trabajo productivo. Eso es, desde el punto de vista clásico, la visión de la izquierda. Nosotros necesitamos que haya trabajadores, no becarios. La riqueza se genera por el trabajo productivo. Esa es la fuente de la riqueza. Desde luego hay riqueza, hay recursos naturales y todo, que solo pueden ser aprovechados mediante la aplicación de trabajo. Si no hay trabajo, si no hay cómo generar el trabajo, entonces estamos ante una total incertidumbre. Es evidente que la iniciativa privada va a cuidar sus ganancias y va a actuar a veces hasta con egoísmo, pero para eso debe existir una política de inversión estatal, y es lo que no hay. Se está invirtiendo en proyectos que tienen un destino muy específico, pero no se está invirtiendo en una producción que genere riqueza para la nación y que genere empleo. Y eso es, cuando reclamamos una política de empleo, hablamos de que el Estado debe asumir su papel rector de la economía y empezar también a generar empleos. Es algo que no está haciendo, es algo que está detenido, y que ojalá y en las próximas semanas, en los próximos meses, pues podamos observar que se tomen esas iniciativas. Mientras tanto, el simple reparto a través de los programas sociales no va a ser suficiente para reanimar nuestra economía, y estamos viendo que las familias confinadas pues están perdiendo en un ambiente de tensiones. Se ha incrementado el número de llamadas, aunque el presidente de la República lo niega, por la existencia de del incremento de la violencia familiar, intrafamiliar en los hogares.
que más que nunca está protegiendo a las mujeres, y lo tratábamos en el programa anterior también en género y política, y bueno, pues es un mundo de contradicciones, lo oí, el que de pronto podemos detectar, hay cosas, como decía el maestro Gabriel, que han sido certeras. A mí me gustaría escuchar, si me lo permites, el oí, y qué opina el maestro Gabriel de lo que está diciendo, de lo que está comentando. Claro, escuchemos. Y si también usted, maestro Gabriel, coincide en que es necesario este ingreso básico universal, que ahorita sería el de emergencia, vital de emergencia para atender la pandemia, y qué otra alternativa consideraría usted que sería viable para apoyar ahorita a la ciudadanía en estos tiempos de COVID. Sí, de hecho, justamente en el Instituto de Investigaciones Económicas y en la Unidad de Desarrollo y Políticas Públicas, a la que pertenezco, justamente estamos evaluando la posibilidad de un ingreso básico de emergencia. Aquí habría que precisar que definitivamente no es lo mismo que el ingreso básico universal. El ingreso básico universal, como está teorizado, es un ingreso que se le tiene que otorgar a todas las personas, indistintamente de cualquier característica, no necesariamente tienen que ser desempleados, se les tiene que otorgar independientemente de su condición laboral, de edad, de género, es un ingreso para todas las personas. Digamos que ese sería el mejor escenario, es lo más deseable, pero al mismo tiempo es el reto más grande y es prácticamente imposible alcanzarlo en un periodo de corto plazo, porque para poder instrumentar ese ingreso básico universal es necesaria una reforma fiscal profunda y, dicho sea de paso, progresista, en el sentido de gravar la riqueza a las personas o familias que tienen mayor riqueza. La ganancia, más que la riqueza, la ganancia. Lo que pasa es que la riqueza es más amplia, porque no solamente es la ganancia, sino incluye todos los activos, no necesariamente los que provienen de ganancias empresariales. Hay una discusión de cómo se financiaría y esa es la gran discusión. Lo más fácil es implementarlo, dar un recurso a las personas que tendría que ser como mínimo, bueno, igual a la línea de pobreza, alrededor de 1,700 pesos en las zonas urbanas, o hay algunas propuestas que dicen que tendría que ser igual al salario mínimo. Eso ya se tendría que evaluar. Lo que yo creo que se podría implementar en estos momentos es un ingreso, como ya lo comentabas, Gaby, un ingreso vital de emergencia. Pero esto también supone un reto porque tampoco es barato. Entonces la pregunta, en un contexto en donde no se va a hacer una reforma fiscal en estos momentos, es de dónde van a salir los recursos. Lo más viable sería reasignar el gasto que previamente ya se había presupuestado, pero hacer esto no es precisamente sencillo, digamos. Esa me parece que podría ser una buena solución para poder mitigar un poco los efectos de la pandemia. Sobre la política... Maestro, perdón que lo interrumpa, ¿cree que sea viable ahorita, antes de que, como usted menciona, se tendrían que hacer reformas fiscales, se tendría que ver de dónde se saca el recurso? ¿Ahorita sería viable implementarlo, justo como su nombre lo dice, de emergencia, por un periodo de 90 días? ¿Sería viable? Sí, es viable, pero sí hay que tener en cuenta que se necesitan hacer estudios y ajustes también bastante profundos en la reasignación del gasto, a pesar de que sea por un periodo relativamente breve. Sí es posible financiarlo, pero se tendría que focalizar, porque ya no podría ser este ingreso universal. Definitivamente ya no sería así, se tendría que focalizar a quién se le va a otorgar. Si a las personas que perdieron su empleo, me parece que ahí tendríamos un sesgo importante, porque yo hablaba de que en este momento no hay condiciones para que las personas puedan salir a buscar trabajo. Entonces, si solamente se le otorgara a los desempleados, pues habría muchas personas que por no poder buscar empleo, pues quedarían marginadas del beneficio. Entonces, hay que evaluar cuál sería la mejor opción, si otorgarlo a las personas u otorgarlo a lo mejor a las familias, por hogares, por edades, por otro tipo de características. Es necesario focalizarlo bien y hacerlo de manera planeada, pero definitivamente sí podría ser viable. También señala que, bueno, en la medida en que focalicemos, pues el gasto va a disminuir y las probabilidades de implementar un ingreso de emergencia pues aumentarían también.
Perfecto, maestro Gabriel. A mí me gustaría escuchar también a Eloy, pero ¿qué te parece, Eloy? Sí, regresando del corte para no dejarnos a la mitad, no nos quedamos picados con lo que nos están diciendo. Yo voy a interrumpir un poquito el programa porque me están informando, ¿ok? Sí, que tenemos un paciente grave en el quirófano de Revolución Democrática con una crisis. Tiene una grave crisis sanitaria. Ya entró al quirófano. Pues tenemos que ir a atender rápidamente esta emergencia. Por favor, acompáñenos y ustedes también acompáñenos al quirófano a Operación Política. Vamos para allá, no se vayan. No, espérese tantito, reaccione, tranquilícese. Yo sé que está muy estresado. Doctores, por favor, ayúdenme porque este paciente llegó con crisis, tiene mucha ansiedad, tiene mucho estrés, una crisis social. Está aquí, de verdad, no tiene una empresa, no tiene nada. No tiene ni trabajo. ¿Qué le hago a este paciente para reanimarlo? Doctor Gabriel, ¿qué le hago? Doctora Gaby, por favor, inyéctele todo el gasto público que tenga. Ok, gasto público, enfermera. ¿Cómo que ya no hay? Pues sí había. Se quedó sin trabajo. También se quedó sin trabajo. Doctores, pues que no hay presupuesto, ¿qué hacemos? Doctor Eloy. Pues yo creo que hay que pedir un préstamo, ¿no? Para poder tener recursos. Ok, un préstamo, enfermera, por favor. De todos modos los hacen por lo bajito. Ya nada más nos informan que el Banco de México, del lado del Banco Mundial nos prestó 1,000 y tantos millones. Ya nomás nos dicen cuánto debemos, ¿verdad? Pues de todos modos. Sí, nada más nos dicen. Sí. ¿Qué les parece si le inyecto un ingreso vital de emergencia, así, para zafarlo? ¿Funcionaría, doctor Gabriel? Yo creo que ayudaría a reanimar al paciente. Pues sí, más o menos, ¿eh? Está más o menos tratando, pero también tiene una crisis social. La gente ya no cree, y no sabe ya la gente ni para dónde hacerse, no hace caso, no se pone el cubrebocas. También tiene una crisis. Esa crisis, ¿cómo la podríamos resolver? Con el ejemplo, en primer lugar. Con el ejemplo, si los gobernantes cumplen con las especificaciones de la Organización Mundial de la Salud, por un lado. Por el otro, yo creo que hay que decirles que tenemos un futuro, un buen futuro, en donde los mexicanos y mexicanas podrán tener un trabajo seguro. Eso hay que decirle para que se reanime. Díselo al oído. Se lo voy a tener que decir al oído para que nos escuche y a ver si le dan ganas de revivir, porque mira, aquí también yo creo que habría que inyectarle. A ver, enfermera, por favor, páseme, no sé, yo creo que créditos a las micro y medianas empresas, ¿no, doctor Gabriel? ¿Cómo ve? ¿Funcionaría? Definitivamente podría incentivar al paciente, podría reanimarlo con un crédito. Nada más no le diga cuál es la tasa de interés porque se va a volver a poner mal. No, se nos desangra, se nos colapsa aquí el enfermo. No, sí, mejor así nada más le decimos el remedio y le escondemos el trapito porque si no ahora sí se nos muere. Tiene mucho estrés, mucho. ¿Cómo le paramos? ¿Cómo mitigamos estos dolores de estrés y de desempleo? Está ayudando lo que le estamos haciendo, pero es que sí está grave este paciente. Con una estampita. También podrían hacerse adquisiciones de emergencia. Eso me parece mejor que el detente. Adquisiciones de emergencia de aquellas mercancías que se encuentren varadas, ¿sí? ¿no? Para que pueda desahogar como una sangría, una especie de desahogo. Una reforma fiscal progresiva. Una reforma fiscal progresiva, esa sí me gusta más, como que un detente, con el detente no va a salir esto. La reforma sí, ¿verdad, doctores? Es así. Claro. Ok, pues parece que ahí va. Todavía está grave, pero me parece que con eso va a estabilizarse un poco este paciente. Yo creo que ya tendríamos la opción, sí, de seguirlo atendiendo aquí a este paciente. Ya le puse también su cubrebocas y se lo amarré para que no se lo quite. Aunque no quiera, se lo puse. Muy bien. Pues enfermera, yo creo que estamos a tiempo. Llevemos a este paciente, por favor, ya
a que repose, a ver si pues se calma un poquito. Doctores, muchas gracias y no se vayan a ir porque si en la noche se nos pone grave, ustedes me tienen que ayudar, ¿eh? Muy bien. Ya regresamos con ustedes después de esta difícil operación que realizamos en el quirófano de Revolución Democrática. También ayúdenos por favor con esas recetas, con esos consejos que ustedes nos pueden dar para operar a este paciente que cada vez llega más grave este quirófano, ya no sabemos ni qué y ni cómo ayudarlo, pero bueno, por favor compartan el programa, escríbanos y lo más importante, no se vayan. Si se perdieron la primera parte, ya saben que se va a quedar guardada aquí en Facebook y también en YouTube. Si lo quieren ver en su pantalla más cómodos con unas palomitas, bueno, pues lo prenden en YouTube, nos buscan Revolución Democrática 2.0 y ahí van a estar y los demás programas para que puedan verlos y disfrutarlos, sobre todo aprender de ellos. Creemos ciudadanía, participemos en la vida política del país, por favor, eso es muy importante y más en estos tiempos. Así que bueno, pues vamos a continuar con el programa. Amigos, me gustaría preguntarte, Eloy, ¿qué políticas públicas tú consideras necesarias? Abonando un poquito a lo que decía también el maestro Gabriel, de que sí se ve viable, pero habría que ver cómo. Bueno, pues entrándole a esa parte del cómo, ¿qué políticas públicas tú nos recomendarías para que se implementen, para exigir, para atender esta pandemia de COVID en la cuestión del desempleo? Bueno, yo he planteado en distintos momentos que requerimos una política fiscal progresiva. Es algo que en prácticamente todos los países desarrollados existe y en México se frenó durante mucho tiempo por quienes estuvieron al frente. Hoy me extraña mucho que el gobierno que se presenta como izquierda no esté impulsando en primer lugar una política progresiva, una política fiscal progresiva que implicaría que las grandes ganancias fueran gravadas cuando menos en un 50% del ingreso, porque los grandes ricos del mundo como Bill Gates pagan ese porcentaje, incluso ofrece más, y los grandes ricos de México no. Y sin embargo, se presenta como un gran logro el que hayan pagado los impuestos atrasados que tenían y que eventualmente en alguna forma se les condonaban o se les devolvían. Bueno, ese es un avance notable, importante, pero lo que tendríamos que estar llamando desde todos los sectores preocupados por los resultados de esta pandemia es a un gran acuerdo nacional para el desarrollo y para enfrentar los resultados de la pandemia. Ese gran acuerdo nacional tendría que considerar una política fiscal progresiva en donde las grandes ganancias fueran afectadas y complementariamente las riquezas. Pero este es un debate ahí que traemos Gabriel y yo, pero que no nos vamos a pelear por ello. Yo estoy de acuerdo, si también es la riqueza también, las herencias, el patrimonio, digamos, también puede ser gravado en determinadas tasas. El pago del ingreso básico universal tiene que salir de la política fiscal progresiva. Que quien gana más, pague más. Y quien gana menos, pague menos. Que sea escalonado. Y así es en otros países. Eso haría que todos los sectores respaldáramos las iniciativas de un gobierno que realmente está garantizando el interés nacional y que no hace las cosas en lo oscurito. Porque, por ejemplo, fueron a una cena ahí con Trump y llevó a los principales capitanes de las ganancias en México, el presidente de la República. Pero pues no se sabe qué compromisos establecieron, si fueron nada más para beneficiar a determinado sector que lo acompañó
y yo no veo expresado eso en lo que dijeron después, sino simplemente es el estilo viejo que se repite de un grupo de privilegiados que tienen alianza política con el presidente y salen beneficiados de una visita que el presidente realiza al presidente de los Estados Unidos. Yo digo que lo que tendríamos que hacer es, como lo ha propuesto el PRD, un acuerdo nacional por el desarrollo, por la justicia social y por la democracia, que abarcara una política de empleo, una política de inversión que pudiera darle al país una recuperación productiva más rápida y en las mejores condiciones, bajo un esquema que le dé certezas a todos, a los inversionistas, a los trabajadores y a todos los demás sectores que dependen de una propuesta de desarrollo económico. Maestro Gabriel, ¿usted qué opina? ¿Coincide con el OI o qué otras propuestas de políticas públicas usted propondría? Mira, yo creo que todos coincidimos en que es necesario instrumentar una reforma fiscal progresiva, profunda. Desgraciadamente, y ahí quizás sí tenemos algo de coincidencia, es en que este gobierno no ha cumplido con esa expectativa. Incluso se ha manifestado contrario a cobrar impuestos, a hacer reformas profundas, bajo la consideración de que si se acaba con la corrupción, bueno, va a haber dinero que alcance, y esto creo que no necesariamente es así. Yo creo que lo que el gobierno ha logrado en los últimos meses de cobrarle a las empresas que antes no pagaban, eso es un gran logro, pero no es suficiente. Hay que insistir en una reforma que vaya en el sentido progresivo y que le permita al gobierno tener un mayor nivel de gasto. Yo también coincido en que es necesario que el gobierno retome el papel y retome la economía, pero también yo creo que tengo algunas reservas con relación a cómo debería ser este papel. Si nos remontamos a la historia, bueno, el periodo más exitoso en la historia de la economía de México fue el desarrollo estabilizador, que se implementó o se instrumentó más o menos de 1930 a 1980. En ese periodo el país tuvo un crecimiento extraordinario, con tasas de crecimiento no solo de la economía, sino también del empleo asegurado, y con una estabilidad de precios que, bueno, no hemos podido alcanzar nuevamente. Pero ya no, hay que entender que ya no podemos regresar a ese modelo, ya no estamos en ese contexto, y ahora la economía enfrenta otros retos. Vivimos en una economía globalizada en donde sería difícil pensar que México se pueda salir. Yo creo que hay muchas posibilidades y hay muchas lecciones que este modelo de desarrollo nos dejó, pero tampoco hay que olvidar que este modelo de desarrollo marginó a la mayoría de la población de sus beneficios. Entonces, sí es necesario desarrollo, sí es necesario que el Estado participe más, es necesario que el Estado proponga medidas para tener un mayor nivel de gasto público, pero digamos, ya no podemos regresar a ese modelo de desarrollo. No sé cómo lo estén pensando en el PRD, lo desconozco, pero yo creo que yo haría esos, digamos, apuntes a lo que ya había mencionado Eloy. Le agradezco, maestro Gabriel, y hay una parte que es fundamental. La ciudadanía también tiene que intervenir, también tiene que ser escuchada, pero ¿sobre qué mecanismos? ¿Cómo puede la ciudadanía participar en la creación de estas políticas públicas, en la creación de estos ingresos básicos vitales de emergencia? ¿Cómo puede la ciudadanía participar e intervenir? Pues, ¿qué les parece si ustedes me ayudan también ayudándonos con estas respuestas? Cuando regresemos del corte, por favor, vamos rápidamente, porque vamos a regresar ya al segmento final de Revolución Democrática 2.0, así que todavía están a tiempo de hacernos preguntas, háganos llegar sus comentarios, por favor. Recuerden que es muy importante que participemos en la vida política, social y democrática de nuestro país, porque es un momento en el que tenemos que permanecer, como bien dice también Eloy, hay que hacer una unión, un acuerdo nacional que también involucra a la ciudadanía y a la sociedad, y que todas y todos tenemos que entrarle, porque tenemos que enfrentar este problema que nos está generando la pandemia de COVID, que pues sí,
veníamos rezagando y veníamos arrastrando, y que lamentablemente pues llegamos tarde a la creación de soluciones, pero tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo ya. Vamos rápidamente a un corte, regresamos, yo soy Gaby, no se muevan, ahorita venimos. Del ingreso básico universal, creo que ayudaría mucho, creo que sería un apoyo importante para mucha gente que estamos con problemas económicos. Pues no sé si resuelva realmente la situación, o sea, del todo. Es un apoyo importante y creo que ayudaría bastante el problema económico, por lo menos. En cuanto a cuestiones del trabajo, pues creo que es un problema que se viene arrastrando desde muchísimo tiempo y no lo resuelve al 100%, pero durante la pandemia creo que sería importante que la gente tenga pues un apoyo para poder resolver los problemas más básicos, ¿no? De alimentación, de vivienda. Yo creo que es una propuesta muy necesaria para las circunstancias que estamos atravesando hoy en día. No es una propuesta nueva, el Partido de la Revolución Democrática lleva alrededor de un año impulsándola, pero hoy más que nunca se necesita. Al principio esta pandemia trastocó a distintas personas de las distintas clases sociales, pero hoy estamos viendo que la pandemia, en su número de contagiados, se ve reflejado que está contagiando ahora a las personas con escolaridades más bajas. Eso es sinónimo de que, pues bueno, las personas que tienen escolaridades más bajas tienen un menor nivel de ingresos, lo que quiere decir que esta enfermedad está contagiando lamentablemente pues a las personas más pobres. Entonces, creo que este ingreso básico universal es necesario para que tengan un ingreso sin tener que salir a buscar empleo y corran el riesgo de contagiarse. Desde el punto de vista del PRD, lo que nosotros hemos planteado es que el ingreso mínimo vital tiene que ser concebido como un derecho humano que garantiza un piso mínimo de bienestar para que las personas puedan ejercer sus derechos con autonomía y desarrollar sus capacidades. Es decir, no es un salario, es una percepción económica que te permite salir adelante independientemente de si tienes o no tienes un trabajo. Esto tiene dos finalidades. La primera, contribuye a resolver el problema estructural de la pobreza, y en segundo término tenemos que promueve o disminuye los índices de desigualdad. No se trata, como ha planteado el gobierno en términos de lo que se ha venido implementando, de dar apoyos económicos a los más pobres. Se trata de que las personas que ya tenían un ingreso y que lo perdieron tengan esta posibilidad de recibir una transferencia económica porque ha quedado fuera del mercado de trabajo. Listo, registramos, vamos en 3, 2. Llegamos ya a la recta final del programa del día de hoy. Recuerden que durante todo este bloque vamos a estar hablando semana con semana de los estragos que ha causado la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Hoy hablamos específicamente en la materia del desempleo y del ingreso universal. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes cómo lo formularían? ¿Cómo implementarían, si fueran ustedes el gobierno, este ingreso? También es importante que entre todos construyamos esta idea y creemos soluciones. Para ello, yo quisiera preguntarle al maestro Gabriel, ¿qué instrumentos tienen, qué herramientas o qué mecanismos tiene la ciudadanía justamente para participar y hacerse escuchar? Bueno, lo primero es que la ciudadanía tendría que informarse, tendría que discutirlo con sus representantes, porque no se puede pensar en implementar una política como el ingreso universal, que es una política muy, muy amplia. No se puede pensar en instrumentarla sin el consenso de la sociedad, porque estaríamos hablando de redistribuir la riqueza que todos generamos, pero eso significaría también afectar a ciertos privilegios, afectar a ciertos sectores, y creo que necesariamente tendría que pasar por un consenso de toda la sociedad. Algunos podrán estar en contra, otros podrán estar a favor, pero en la medida en que tengamos un consenso más amplio, pues su instrumentación no solamente será más legítima, sino también será más viable. Bueno, lo que hay que hacer es aplicar la Ley Nacional de Planeación o la Ley de Planeación.
porque de lo que se trata es de que la ciudadanía no solamente participe en términos consultivos de un proceso de planeación de la economía del país, sino que pueda llevar todo el proceso que implica el control y la evaluación de las políticas públicas que el plan arroje. Para eso tiene que haber instancias de participación ciudadana cada vez más abiertas, cada vez más plurales, en donde la ciudadanía puede expresar las críticas y se pueda reorientar aquello que vaya siendo, digamos, obstáculo para el cumplimiento de las metas y los objetivos de un plan en el que todos han participado. Este proceso de planeación democrática está concebido en la ley de planeación que se aprobó en los años 80 en México, y seguramente requiere una actualización y requiere de una modernización. Pero el principio básico de que la ciudadanía tiene que participar en todas las etapas del proceso de planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, ese principio tiene que prevalecer, y sería nada menos que la demostración de que estamos aún ante una nueva realidad nacional en la que el gobierno no toma acciones unilaterales para que lo aplaudan y lo vean los ciudadanas y ciudadanos como ve uno a un boxeador en el ring, que solito le está pegando al enemigo, sino que justamente sea un proceso democrático en la que todos nos sintamos involucrados, todos podamos tener un modo honesto de vivir, porque tenemos acceso a un empleo que está planificado de consumo, de consenso por todos los sectores de la sociedad. Así es como concibe el PRD el proceso de planeación y participación de la ciudadanía, no solo a través de un voto en una consulta o a mano alzada en un zócalo, sino en un constante y permanente proceso de participación en todas las etapas que implica la ejecución de un plan. Pues ahí está, también tendría que cumplir su parte la ciudadanía para que esto pudiera ser posible, porque recuerden que pues también puede estar muy buena la propuesta, el oí de maestro Gabriel, pero si la ciudadanía no le entra y no la aplica, pues hasta ahí va a quedar la propuesta en papel, ahí anotada, y así no nos va a servir. Entonces la ciudadanía también tiene que cumplir con esta parte. Y bueno, pues como ya mencionábamos, estamos ya en la recta final, pero antes de que entremos a las conclusiones, Eloy, fíjate que ahorita estábamos platicando en el corte con el maestro Gabriel una parte importante que también habría que cuidar. Estábamos comentando que ahorita en esta modalidad, justo que hoy hablamos del empleo y del desempleo, pues estamos trabajando más, y hay una parte peligrosa en donde las empresas, como estamos trabajando desde casa, quieren pagar menos, y estábamos analizando que es al revés, o sea, estábamos en casa pero trabajamos más. ¿Cómo cuidamos esa parte, maestro Gabriel? Bueno, ahí definitivamente se necesita que las instituciones dedicadas a la regulación laboral cumplan con su trabajo y se actualicen, que diseñen nuevas políticas para poder atender las nuevas formas de trabajo. Generalmente, y esto no solamente pasa en México, pasa en el mundo, la dinámica laboral avanza a un ritmo mayor que la legislación laboral. Entonces sí es necesario que haya un proceso de actualización para que las nuevas formas de trabajo, como ahora lo estamos viendo, el trabajo desde casa, el teletrabajo, puedan tener el mismo grado de protección que se tiene en otros empleos. Es decir, que no sean empleos que se aprovechen para disminuir el costo laboral o para mantener a los trabajadores en condiciones de informalidad, o bien para precarizar el trabajo que antes tenían, ya sea pagando menos o bien aumentando la jornada laboral, con el pretexto de que los trabajadores al estar en casa pues pueden trabajar de manera más cómoda. Yo creo que sí se tendrían que establecer jornadas laborales, ingresos adecuados y un sistema de protección que incorpore a todos los trabajos
a todos los trabajadores, sin importar si están en casa o fuera de casa, a los sistemas de seguridad social. Y eso no es posible sin la regulación de las instituciones. Entonces, ahí también hay muchas áreas de oportunidad en esta nueva normalidad y en estas formas de trabajo que se pueden aprovechar, pero también hay muchos retos. Y el mayor reto es la precarización del trabajo. Eloy, en esta nueva normalidad que pues pareciera que llegó para quedarse porque pues todavía falta, ¿cómo cuidamos esa parte laboral de la que estamos hablando, en la que el trabajador no quede desprotegido? E incluso comentábamos, pues ahora le hemos tenido que entrar a pagar nuestros propios insumos, nuestra propia luz, nuestra propia computadora, el internet, si no teníamos, pues tuvimos que contratar porque no había otra manera. ¿Cómo cuidamos ese equilibrio entre las empresas y los trabajadores, Eloy? Bueno, yo desde luego no puedo negar mi formación, entonces el trabajo debe ser pagado en el equivalente a la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirlo, para producir una acción de trabajo. Todo lo que tú estás diciendo es que todo eso debe entrar en la consideración de los actuales derechos laborales. Es una materia en la que yo no tengo gran conocimiento, pero que tiene que incorporarse institucionalmente, como lo está planteando Gabriel. Pero yo quiero agregar un elemento importante. Si algo aporta positivamente el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, es la tendencia a la homologación de los derechos laborales de todos los trabajadores en las 3 latitudes distintas. Esto tiene mucho que ver con la izquierda, aun cuando lo proponga la derecha, porque es justamente la unidad de los trabajadores de los distintos países que conforman este tratado y otros tratados de libre comercio que tiene México y que puede restablecer o reformar. Tenemos que buscar los estándares internacionales, porque hoy en Europa, por ejemplo, ya existe la reducción de la jornada laboral. Ya incluso en algunas empresas solamente hay días laborales para determinados trabajadores. Dentro de la semana hay quienes trabajan lunes, miércoles y viernes y quienes trabajan martes, jueves y sábado, en razón de el asunto de la sana distancia y las necesidades ahorita de la emergencia sanitaria, pero que bien pueden quedar de manera permanente como formas en las que se disminuye la carga laboral para el trabajador y sin embargo se le mantienen sus derechos a salvo. Este tema, desde luego, es un tema que va a ser muy polémico, pero en donde la solidaridad internacional de los trabajadores va a ser muy importante para poder garantizar una homologación de derechos en todos los países, porque justamente lo que requerimos es condiciones laborales equitativas. Pues lamentablemente ya llegamos al fin. Yo les voy a pedir rápidamente que me regalen sus conclusiones y lo que quieran decir es ahora o nunca. Hablen ahora o callen para siempre, por favor. Es momento. Maestro Gabriel, por favor, adelante. Bueno, yo concluiría diciendo que definitivamente estamos en una coyuntura complicada, nos esperan grandes retos, el gobierno tendrá que reaccionar de una manera más rápida frente a los retos del empleo que se vienen para los próximos meses. Habrá que hacer modificaciones en la reasignación del presupuesto, habrá que pensar desde ya en una reforma fiscal profunda y progresiva. Y también con relación a esto último que comentamos, bueno, pues, también se le tendrán que dotar a las instituciones, a la Secretaría del Trabajo, al Instituto Mexicano del Seguro Social, de más herramientas para regular estas nuevas formas de trabajo que van a ser ya parte de la nueva normalidad. Yo creo que hay muy buenas intenciones de impedir que existan abusos por parte de las empresas,
pero de pronto pareciera que todo queda en buenas intenciones y que las propias instituciones no tienen esas herramientas que quisieran para poder impedir este tipo de prácticas indeseables. Con relación a lo del ingreso básico universal, yo diría que en este momento no se puede instrumentar. Lo más que podemos aspirar es a un ingreso de emergencia. Sí es viable, pero esto no es pretexto para que no podamos pensar desde ya en un ingreso básico universal. Es un proceso que va a tardar varios años, pero es momento de empezar a discutirlo y es momento también de que el gobierno cambie la forma en que está interactuando con la sociedad. Si se va a discutir el ingreso básico universal, le tiene que dar información confiable y completa a la población. No puede ser como en estos proyectos, como el Tren Maya, en donde simplemente se va con la población, se le dicen cuáles son los beneficios, pero no se le habla de las consecuencias. En el ingreso básico universal, no todos son beneficios. No se le puede simplemente decir a la población que va a recibir un ingreso. También se le tiene que hablar de que para mantener ese ingreso y para que ese ingreso sea sostenible a lo largo del tiempo, pues es necesario contribuir y para eso es necesario cambiar la perspectiva y dejar de ver a los impuestos y a las contribuciones como si fueran algo negativo. Hay que decirle a la población que si queremos tener más y mejores servicios y que estos sigan siendo públicos y colectivos, que creo que es lo más deseable porque es la forma más barata de financiarnos, de protegernos contra las adversidades del ciclo de vida, pues es necesario que todos contribuyamos. Le agradezco mucho, maestro Gabriel. Eloy, tus conclusiones, lo que se haya quedado en el tintero, por favor, adelante. Bueno, yo quiero reiterar el tema de la búsqueda de grandes consensos en el país. Tenemos que generar políticas de Estado que se apliquen en México independientemente del partido que gobierne. Estas políticas de Estado deben surgir de un gran consenso nacional, como el que permitió justamente lo que hablaba Gabriel, este proceso de la sustitución de importaciones y el desarrollo estabilizador, que le dio a México una época de 3 décadas al menos de desarrollo nacional con crecimiento sostenido y con estabilidad de precios. Para que lleguemos nuevamente a esa situación, tenemos que generar un consenso, y el consenso solo se puede lograr primero si el gobierno cambia su actitud, si deja de ver en las fuerzas alternativas enemigos, si deja de ver adversarios en quienes le critican, si deja de ver conservadores en quienes no coinciden o no comparten su visión, que por cierto en muchos aspectos es mucho más conservadora que la del PRD o la de algunas otras fuerzas políticas. Tenemos que vernos todas y todos como mexicanos, tenemos que ser convocados a la construcción de un gran consenso con una gran libertad de opinión, en donde la ciudadanía participe y se generen instituciones, se fortalezcan aquellas que le son útiles a la ciudadanía y se generen nuevas instituciones que permitan la participación y permitan lograr que tenga éxito aquello que logramos consensuar, y que tiene que partir básicamente en el aprovechamiento de los recursos naturales y los recursos humanos de los que pues en este momento depende la generación de la riqueza en México. Si todos nos vemos como partícipes de un gran proyecto así, estoy seguro que independientemente de quién gane una elección, el proyecto puede seguir desarrollándose, porque el gran problema de México ha sido el cambio sexenal que tiene las políticas públicas. Desaparecen unas, se reiteran otras con otro nombre, porque al nuevo presidente le parece más adecuado, y México no acaba de agarrar una tendencia creciente
que le lleve a ocupar pues el lugar que el concierto nacional le tiene asignado. Yo creo que vienen cambios importantes en el mundo. Esta pandemia tendrá que generar cambios tecnológicos, cambios en las formas de relacionarnos, tanto de la inversión como de la producción, como del trabajo. Algunos puntos los pone sobre la mesa ya Gabriel. Creo que mucho de eso podrá lograrse en el nivel global y en México tiene que ir a la vanguardia de estos nuevos cambios. Y solo lo podrá hacer si lo hace consensando, si lo hace actuando unificadamente y generando confianza en todos los sectores de la sociedad. Ese es el papel que, desde mi punto de vista, le da al Estado mexicano la posibilidad de jugar su rol como rector de la economía, rector del desarrollo y del desarrollo, sobre todo también cultural de nuestro país. Es una nueva cultura lo que tendría que estarse creando en México, la cultura de la participación ciudadana. Así es, habría que crearla, reforzarla, impulsarla sobre todo también, y para ello es que se intentan crear este tipo de espacios para que ustedes tengan estas opiniones, las puedan escuchar, puedan ir generando también una propia, pero sobre todo que los incentivemos a participar en este momento que estamos atravesando como país, como bien ya escucharon, y es algo en lo que coincidimos los tres. Tenemos que participar, se requiere una unidad, se requiere de verdad un acuerdo y escuchar la diversidad de opiniones para poder formar una solución que saque adelante a nuestro país. Pues no me queda más que agradecerles, maestro Gabriel, le agradezco mucho su tiempo, la paciencia que nos ha tenido para realizar el programa. Gracias por su participación. Muchas gracias, Gaby, gracias a Eloy por compartir la mesa de discusión, gracias a ti y a tu equipo por la invitación y gracias a todo tu auditorio, perdón. Muchas gracias. Eloy, un gusto saludarte, un placer escucharte. Gracias por participar en Revolución Democrática y por el tiempo que nos has regalado el día de hoy valioso. Gracias, Eloy. Bueno, pues gracias a ti, Gaby, gracias a Gabriel, a José Luis, pues desearle un feliz cumpleaños. Ya se lo celebramos o ya tendremos oportunidad de celebrarlo claro que sí. Físicamente, porque claro pues nos sí. Volveremos a encontrar. Por supuesto que sí, así será. Y gracias al auditorio también. Claro. Muchísimas gracias a los dos, un gusto saludarles y tenerles aquí en Revolución Democrática 2.0, al productor que yo estoy segura que nos está viendo porque siempre está encima de nosotros construyendo en nosotros mismos, en este proyecto y en este equipo de producción, construyendo ciudadanía y impulsándonos a ser todavía mejores todos los días. Una felicitación reciba de parte de todos nosotros y de todos los que formamos parte del equipo. Gracias por sus enseñanzas, gracias por llevarnos por este camino, aun cuando somos personas jóvenes, nos ha inculcado y nos ha impulsado para llevar adelante estos proyectos que hacen fuerte a la ciudadanía. Feliz cumpleaños al productor, feliz cumpleaños José Luis, te queremos José Luis, un abrazo desde aquí, nos debes el pastel. Gracias a todas y todos ustedes por estar con nosotros en Revolución Democrática, sigan compartiendo el programa, por favor, háganos llegar sus comentarios porque, como ya lo saben, son muy valiosos. Yo soy Gabriela Juárez, un placer estar con todas y todos ustedes, hasta la próxima.